Un video guía para el desarrollo de la fase 3. Ante varias preguntas que se han desarrollado, pues decidí montar este video pues para darles una guía más clara. Entonces voy a compartir mi pantalla a partir desde la guía como tal. Entonces nosotros tenemos nuestra guía de actividades, ¿sí? Se la voy a explicar. Entonces está la guía de actividades de la fase 3. Nuestra fase 3 va a cerrar el día 11 de mayo. O sea, tenemos de aquí hasta el 11 de mayo para hacer toda nuestra actividad, ¿sí? El estudiante diseña y adapta adecuadamente tecnologías de riego y drenaje de manera acorde a los contextos productivos de las zonas. Ese sería nuestro objetivo de nuestro resultado de aprendizaje. La actividad consiste en los integrantes del grupo trabajarán de manera colaborativa y consolidarán la información de métodos de riego para el cultivo y zonas seleccionados en la fase 2. Continuamos entonces con el trabajo de la fase 2. Y otra vez regreso aquí. Continuamos entonces con nuestro trabajo de la fase 2. Seleccionar el rol para desarrollar el trabajo colaborativo y socializarlo en el foro y participar con las funciones de este en beneficio con este rol en beneficio del grupo. Ese sería nuestro primer paso, los roles. Segundo, identificar las necesidades hídricas del cultivo a partir del balance hídrico y el uso del software que será indicado por el docente al inicio de la actividad. Entonces, en este caso, el software que vamos a utilizar es Excel para el desarrollo de los cálculos. El balance hídrico ya lo habíamos hecho en la fase 2. Algunos me preguntaban que cuál era el balance hídrico. El balance hídrico se sintetiza en la dosis bruta. Ujú. Los integrantes del grupo harán sus aportes individuales al foro con, con información de características generales del sistema de riego, ¿sí? Entonces, si es aspersión, ¿qué características tiene que tener un sistema de riego por aspersión? Recordemos los componentes principales, el cabezal, la tubería de conducción y los emisores. Ventajas y limitantes de este sistema de riego. Descripción concreta de los elementos más representativos. Acuérdense siempre de la estructura que hemos tenido, la que vimos desde la primera actividad, la primera web, los componentes fundamentales del sistema de riego. Opinar frente a los aportes de los compañeros. Yo voy a tomarme aquí el atrevimiento de buscarle aquí en riegos y drenajes la web, la primera web, para que quedemos claros en ese aspecto. No sé si la tengamos ahí. Listo, no está en nuestra primera web, pero entonces se lo voy a, pero me permito explicárselo. Pensé que lo incluía en la primera web, pero denme un minutico y se lo explico. Y se la tengo aquí. Me parece importante que ustedes lo tengan clarito. Voy a tomarlo aquí en revisión.
Cuando nosotros tenemos estructurado un sistema de riego, tenemos tres componentes fundamentales: el cabezal, la red de conducción y los emisores. El cabezal es la motobomba, ¿sí? Con las unidades de filtrado y con su manguera de succión y con el punto de captación que puede ser el reservorio o que puede ser el río o la fuente de agua, ¿sí? Lo más común en nuestras fincas es que captemos de un reservorio, de un pozo. En la sabana de Bogotá, por ejemplo, decimos los vallados, que son la forma donde llegan el agua a las fincas en la sabana de Bogotá son los tradicionales vallados. En la zona de Madrid, Funza, Mosquera, es muy común encontrar vallados en las fincas. Básicamente es una zanja donde llega el agua llega el agua a las fincas, ¿sí? Y en otras zonas como cotas son pozos profundos. Entonces, de acuerdo a la zona, pues tendremos ahí, será reservorio, será una fuente de agua, eventualmente es un río. Entonces el cabezal lo conforma la motobomba, la manguera de succión y las unidades de filtrado. La red de conducción tiene la tubería principal, la secundaria y eventualmente la terciaria. Y los emisores, pues es el elemento que dosifica el agua hacia la planta, que puede ser un aspersor o puede ser un gocero. Esa estructura es fundamental que la tengamos en cuenta. En nuestro diseño de sistema de riego tenemos que tener el cabezal, la red de conducción y los emisores. Sí. Ese concepto es fundamental. Creería que debería reforzarles en la próxima web o próximo sepa ese tema. ¿Sí? Bueno. Características generales del sistema de riego. Entonces, ¿cómo va a ser el cabezal? ¿Cómo va a ser las unidades de filtrado? ¿Cómo va a ser la manguera de conducción? ¿Cómo va a ser la tubería principal, la tubería secundaria? ¿Sí? Y la terciaria si existe. Porque a veces el riego por aspersión, la secundaria es la misma que lleva los aspersores. Ventajas y limitantes del sistema de riego. ¿Qué ventajas y qué limitante le den a ese sistema de riego? Ventajas desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de consumo de agua. ¿Qué limitantes? Por ejemplo, una de las grandes limitantes de los sistemas de riegos es el costo, por ejemplo, el riego por goteo. Descripción concreta de los elementos más representativos, ¿sí? Ahí describimos cómo va a ser el cabezal, qué características tiene que tener el cabezal, la tubería de conducción, la principal, la secundaria, ¿sí? La terciaria o lo que llamamos el sector de riego. Operar frente a los aportes de los compañeros, eso es fundamental. Hacer un esquema, un dibujo del sistema de riego y compartirlo en el foro con los elementos constitutivos, así como las características técnicas de los mismos: tipo de emisor, caudal del emisor, tuberías, material, diámetro, longitud, distancia entre laterales, tipo de bomba, caudal, vida útil, potencia. Ahí en ese caso, en ese esquema podemos hacer el esquema de todos los componentes, y si queremos hacer una aclaración, pues entonces en un textico aparte podemos colocar eh, algunas particularidades, algunas condiciones técnicas, ¿sí? Por ejemplo, es muy dispendioso en un gráfico poner el emisor y explicar el gotero tiene que tener esas características. Pues vamos a hacer entonces un texto explicativo de los componentes donde vamos a poner la manguera, qué características, la tubería principal o la manguera principal, qué características va a tener, la secundaria, qué características va a tener, la terciaria o distribución emisores a sector de riego, qué características va a tener. ¿Sí? Ahí en ese texto aparte podemos indicar, por ejemplo, la ficha técnica del emisor, la ficha técnica de la motobomba, ¿sí? Y aquí es fundamental el desarrollo de un ejercicio de pérdidas. Ahí para eso les tengo este Excel de cálculos. Ustedes para este punto deben calcular la bomba, ¿sí? Y ese punto es bien dispendioso de hacer. Y para saber una bomba adecuada, pues tenemos que
Recordemos entonces que nosotros vamos a tener nuestro ayuda en nuestro Google Drive, que lo tenemos ahí, ¿sí? En nuestro Google Drive encontraremos entonces en nuestra carpeta, en la fase 3 vamos a encontrar Excel de cálculos, los libros, el diseño hidráulico, que es el, el video explicativo de cómo hacer los cálculos y el esquema. Bueno, vamos a hablar entonces de cada uno por aparte. El esquema, ustedes allá lo pueden descargar. El esquema, entonces aquí. Yo hice este esquema en Word, ¿sí? Entonces es el diseño de un sistema de riego para cultivar a la alcachofa. La variedad que yo trabajo es Tudela, la variedad Chaco, municipio de Cibate. Vamos a trabajar 1 hectárea. El sector es un área de 1.250 metros cuadrados. ¿Sí? Yo defino cuántos sectores voy a tener. En este caso, pues yo definí 8 sectores. Si la hectárea son 10.000, la mitad son 5.000. La cuarta parte son 2.500 y la octava parte son 1.250. Yo definí que mi sector va a ser de 1.250 metros cuadrados. Entonces, con las herramientas básicas de Word, yo hice esto, por ejemplo, es cuadrito. Eso es un cuadrito, es una forma de cuadrito. Y esto es una forma de línea. Estoy representando ahí los goteritos con una herramienta de línea punteada. Esto también es una herramienta de cuadrito, sino que yo la hice como un rectángulo. Y aquí, pues me valide una figurita que tiene Excel para representar las válvulas o los registros que van a esto. Este como tal es el sector de riego. Esta es la tubería principal, la secundaria, y esta será la tubería del sector terciario. ¿Sí? Es eso. Básicamente es esa estructura. Vamos a tener entonces en 1 hectárea, yo voy a tener 8 sectores de riego. Ustedes pueden definirlos como quieran. Pueden definir si usted quiere que su sector sea 2.500 metros cuadrados y tener 4 sectores de riego, perfecto. Si alguno dice no, yo 1.250 no, yo me voy por 1.000 metros cuadrados, entonces pues va a tener 10 sectores de riego, perfecto. Lo ideal es que sean múltiplos de 2 para que con la motobomba o la electrobomba pueda regar 2 sectores, ¿sí? Que le permita avanzar en 2 sectores, ¿sí? No es técnico, no es adecuado, no es conveniente diseñar una motobomba para regar un solo sector. ¿Por qué? Porque de pronto tú vas a tener este sector aquí que requiere por alguna circunstancia riego y de pronto este. Entonces tu motobomba te va a servir a 2 sectores independientemente de la localización. Y las cálculos de pérdidas, bueno, eso sería como el diseño en 8 sectores, ¿sí? Nosotros simulamos que cada sector es un cuadrado, ¿sí? Lado por lado. Y entonces, si tenemos 8 sectores, pues vamos a dividir la hectárea dividida en 8 sectores, nos da 1.250 metros cuadrados. Le sacamos la raíz cuadrada, que en este caso es 35 por 35. Entonces, el lado del sector va a ser 35. Por eso, cuando hablemos en el Excel de cálculos del lado del sector, pues simplemente es la raíz cuadrada del área que nos va a dar el lado, ¿sí? Y en el lado pues vamos a calcular cuántas líneas de aspersores o de emisores o de goteros vamos a tener y cuántos emisores, aspersores o goteros por línea. ¿Sí? Básicamente eso es. Vamos a tener entonces la tubería de conducción, que es esta, ¿sí? Perdónenme, la tubería de conducción. Vamos a tener el cabezal, que en este caso lo represento con un triángulo, que es la motobomba, los filtros de inyección de fertilizantes y aquí también vamos a tener los filtros e inyección de fertilizante, perdón. Vamos a tener nuestras unidades de efectuado y la inyección de fertilizante. Vamos a tener aquí la succión, que es la manguera de succión, con su protector aquí. Vamos a tener aquí un reservorio. Vamos a tener una diferencial de altura entre la botobomba y la manguera de succión, que eso nos va a representar pérdidas. ¿Sí? Los sistemas de riego los vamos a enseñar con motobomba para no complicarnos con instalaciones eléctricas por ahora. ¿Sí?
Si eventualmente pues quieren hacerlo con electrobomba, pues están en este, pero tendrían que cuantificar si la electrobomba va a ser monofásica o va a ser trifásica, ¿sí? Gran parte de las motobombas de gran trabajo son trifásicas, entonces eso tiene que haber una cometida. Entonces él les aconseja que trabajemos por ahora para no complicarnos con una motobomba, ¿sí? Este diseño yo lo hice en Word, no tenemos ningún problema de hacerlo en Word, ¿sí? Ya habrá unos que lo detallen más, entonces aquí le pueden poner un cuadrito externo para que quede más bonito, ¿sí? Pero básicamente el diseño es una estructura gráfica, es es una representación gráfica de cómo quiero como profesional que me quede mi riego, ¿sí? Recordemos entonces que no se requiere un software especializado, lo pueden hacer en Word. Yo lo hago en Word. Hay otros software como EPANET y otras cosas así que facilitan pues el montaje, pero la idea es no perder el enfoque práctico del curso y hacer cosas muy sencillas y aplicables, que fue la tarea que me puso la líder del programa de agronomía cuando se me encomendó la tarea de tomar el curso de riegos. Hagamos cosas prácticas y aplicables. ¿Listo? Entonces, aquí necesitamos solo un Word para que ustedes diseñen esto. Habrá algunos estudiantes que están más avanzados en algún programa, lo pueden utilizar, no tenemos ningún lío. Entonces ya tenemos nuestro diseño aquí y con este diseño podemos cuantificar. La guía nos menciona aquí, la guía nos menciona que hacer un esquema de dibujo del sistema de riego, compartirlo en el foro con elementos constitutivos, así como las características técnicas de los mismos, tipo de emisor, caudal del emisor, tuberías, material, diámetro, longitud, distancia. Yo pensaría que es más práctico poner aquí nuestro diseño, como lo tenemos aquí, y pues hacer de pronto un texto aquí donde indiquemos características, por ejemplo, indiquemos aquí, podemos incluso hacer otro, otra hoja de Word donde pongamos, por ejemplo, la motobomba y hacemos ahí el esquema de la motobomba, qué características va a tener. Mostramos la motobomba, mostramos el gotero, la figura la imagen del gotero, qué características va a tener. La manguera principal, qué características va a tener. La manguera secundaria, ¿sí? Principal es esta. Secundaria es la que reparte al sector y terciaria pues son las que van a tener los emisores y los aspersores. Si tiene aspersión, los aspersores, si tienen emisores, emisores, ¿sí? Pero aquí entonces en la guía se nos pone un problemita y es la bomba. ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Sí? Entonces, para calcular la bomba, contamos entonces con ahí en nuestro Drive, tenemos un Excel de cálculos. El diseño hidráulico, les, que les explicas cómo usar ese Excel de cálculos. Entonces, en este Excel de cálculos, ustedes lo tienen para aspersión y para goteo, ¿sí? Y les voy a y si quieren ver cómo utilizarlo en el video de diseño hidráulico, pues les enseño cómo utilizarlo. Prácticamente lo que les manifiesto, les digo y les comparto es que en sistemas de riego, pues lo tradicional es una manguera principal, ¿sí? Mangueras principales de menos de 2 pulgadas no son prácticas. Manguera o tubería de PVC de 2 pulgadas es casi que la más coherente, ¿sí? Se puede utilizar también una de 3. Entre más diámetro, tendremos menos pérdida porque va a haber menos velocidad de flujo del agua o la solución nutritiva. La manguera secundaria casi siempre es de 2 pulgadas o la tubería secundaria es de 2 pulgadas. Y las de goteo, pues hay varios diámetros. Yo estoy trabajando en mi ejercicio con un diámetro de 16 milímetros, pero hay varios, 2 o 3 diámetros adecuados. Entre más delgado sea el diámetro, pues va a representar más velocidad de flujo y va para representar más esfuerzo de la bomba. Yo seleccioné el de 16 milímetros porque es un diámetro es un diámetro de los más adecuados.
pero pues obviamente en goteo hay varios diámetros para manguera de goteo. Y hay la opción de pronto de trabajar la cinta. Lo que pasa es que la cinta es dispendiosa en dosificación, pero por ejemplo en cultivos de fresa se utiliza mucho la cinta. En cultivos de alberja se está utilizando la cinta, pueden utilizarla, no tendríamos ningún problema, ¿sí? Tienen es que cuantificar el caudal que necesitaría cada cinta de goteo, ¿sí? Básicamente la estructura de cálculo inicia en el sector, ¿sí? Yo necesito saber cuántos emisores tengo, qué caudal tiene esos emisores y con ese caudal calculo el caudal que va a conducir al sector, la tubería principal, la secundaria, ¿sí? Prácticamente la principal va a conducir lo que necesita el sector. Si tengo dos sectores, la principal debe conducir suficiente agua para dos sectores, ¿sí? El diseño de la bomba se hace mínimo para dos sectores. Entonces, la tubería principal tendrá la función de eh, tra- eh, proveer el caudal para dos sectores. La secundaria, pues tendrá la función de proveer el caudal necesario para un sector. Y ese caudal de la secundaria no es más que la suma de todos los caudales de las líneas de goteo o de las líneas de aspersores, ¿sí? Entonces, en cada sector se cuantifican el número de goteros, el número de aspersores, su caudal, y ese es el caudal que tiene que conducir la tubería secundaria o la que va al sector. La bomba va diseñada para dos sectores, entonces la principal debe conducir el caudal suficiente para dos sectores. Por eso ustedes lo verán en el cálculo que cuando yo me arranco el sector, simplemente lo que hago es decir cuántos emisores, cuánto caudal tengo, ¿sí? Luego me voy a a la secundaria, ¿sí? A la tubería secundaria. Y ya entonces hago el cálculo del caudal del sector y a la tubería secundaria pues le cae, tiene que pasarle en una unidad de tiempo el caudal del sector. Y en la principal yo digo voy a calcular para dos sectores de riego. Entonces la principal debe conducir el caudal de dos sectores. Ahora bien, en ese Excel hacemos los cálculos de las pérdidas. Entonces las pérdidas hay por la válvula de cada sector representa pérdidas, las uniones representan pérdidas, la entrada, por ejemplo, cuando hay derivaciones en la tubería para cada aspersor representa pérdidas y el diferencial de altura representa pérdidas. Entonces, los diferenciales de altura se tienen en cuenta. Las pérdidas por fricción se calculan ahí, ustedes la van a ver con Hazen-Williams, se calculan de acuerdo a la rugosidad del material, se calculan las pérdidas por fricción en la principal, en la secundaria. Por el largo de la tubería se calculan las pérdidas totales. Hay unas pérdidas Hazen-Williams unitarias. Hay una fórmula que ustedes la ven ahí, la van a ver allá, que son unitarias. Y siempre se multiplica por el largo de la tubería, pues para calcularlas a lo largo de toda la tubería. Y entonces hago las de la tubería principal, que conduce caudal para dos sectores. Las de la tubería secundaria, que es la que entra al sector y las de, pues obviamente las del sector, las pérdidas en el sector. Luego, entonces, le aplico un factor de 20% para singularidades, que son singularidades, todos los acoples y toda esa cosa. Se pueden calcular por fórmula, se pueden calcular asumiendo un porcentaje, la literatura era del 15, yo lo castigo con un 5%. Y hay un factor F que se calcula de acuerdo a las salidas. En el riego por goteo, por ejemplo, se calcula para las salidas que tienen el total de goteros que se van a utilizar en el sector. Y en aspersión, si ustedes ven en aspersión, pues las pérdidas realmente son muy poquitas, ¿sí? En el sentido de la conducción. Entonces, por decir algo, si le da un Hazen-Williams de 0.08 metros de columna de agua, a eso afectarlo por un factor, pues no tiene sentido. Entonces, en aspersión, ustedes de pronto no encuentran el F, pero en goteo sí van a encontrar el F, que es un factor que afecta eh, las pérdidas calculadas para Hazen-Williams de acuerdo al número de salidas, ¿sí?
Entonces, una vez tenemos nuestras pérdidas, generamos una altura, unos metros de columna de agua. Entonces, los metros de columna de agua representan una presión. Entonces, la bomba debe superar esos metros de columna de agua. Entonces, la altura de la bomba hacia la altura de donde está el reservorio hacia la bomba es una columna de agua. La altura que debe superar la bomba hacia el punto más alto de la finca, si está en pendiente, es una columna de agua. Y la fricción, como ella tiene que desplazarse, pues se calcula en metros de columna de agua. Entonces, realmente las pérdidas que se calculan en la bomba, pues es una suma total de los metros de columna de agua que dan como que tiene que son las pérdidas que tiene que enfrentar la bomba. Entonces, la diferencia de la altura de donde está el agua hasta donde está la motobomba, la diferencia de altura de la motobomba al punto final donde va a entregar el agua y las pérdidas por fricción que se calculan también como columnas de agua. Esos metros de columna de agua nos da las pérdidas totales, entonces ahí vamos a seleccionar la bomba. ¿Y cómo la seleccionamos? Tiene que darnos el caudal y tiene que darnos los metros de columna de agua para superar las pérdidas, ¿sí? Entonces ahí definimos la bomba. Hay unas fórmulas muy teóricas de cálculo de diámetros, pero pues realmente eso es como hacer un poco más complejo el análisis. Hay unas fórmulas que uno le muestran calcular la potencia de la bomba, ¿sí? Pero realmente lo que prima a la hora de calcular la motobomba es el caudal, ¿sí? Y las pérdidas de presión. Barnes de Colombia, por ejemplo, que es la empresa que yo encontré que más tiene asequibles sus fichas técnicas, la página de Barnes de Colombia, ustedes pueden entrar, ahí encuentran las fichas técnicas y van a encontrar la motobomba, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la salida, la succión y la salida es igual al diámetro seleccionado para la tubería principal. Entonces, mínimamente debe ser 2 pulgadas. 1,5 no es práctico. 1,5 no es práctico. Y entonces va a ser una motobomba en la mayoría de los casos que tiene una entrada y una salida de 2 pulgadas. Y de acuerdo a ese caudal que van ustedes a calcular, ¿sí? Entonces definirán el caudal de la bomba. ¿Sí? La bomba tiene que entregar, si va a entregar caudal, tiene que entregar el caudal suficiente para por lo menos 2 sectores. Un sector, calcular una bomba para un sector no es práctico. Y luego entonces, cuando ya hemos calculado en los caudales, debemos calcular la altura de pérdidas de succión, de pérdidas de presión. Y con esos datos vamos a las tablas de fichas técnicas y definimos si vamos a utilizar una motobomba, una electrobomba, y con eso seleccionamos. Una vez tengamos seleccionada la bomba, entonces ahí sí ya podemos pasar, y vuelvo aquí a mi, Excel, a mi guía de la actividad. Entonces ya definimos la bomba, ya definimos qué caudal va a tener, la vida útil, pues cada equipo tiene una vida útil y definamos la potencia. La potencia no la definimos por cálculo, sino consultando tablas de fichas técnicas. Es muy teórico hacer eso de coger y decir que le multiplico el caudal por Es unas fórmulas muy empíricas, ¿sí? Con las cuales podríamos eventualmente calcular la bomba, pero es mejor irnos a la realidad y seleccionarla entonces en las tablas, ¿sí? De acuerdo a que nos suelta el caudal y que nos supere las pérdidas de presión. Entonces ya tenemos nuestra bomba y con nuestra bomba podemos hacer una cotización de lo que vale nuestra tubería principal o no manguera principal. En riegos utilizamos mangueras calibre 60, ¿sí? Eh, y en riegos utilizamos también mangueras calibre 60. Hay una que es P, que es un polietileno con una recubierta externa, que es lo mejor. Lo ideal es que las mangueras queden enterradas, ¿sí? Entonces hay que costear todo lo que, por lo menos la tubería principal debe estar enterrada, porque las mangueras son un polímero que con la acción solar pues se deteriora, ¿sí? Entonces deben estar enterrados, ¿sí? Por todo y por todo, deben quedar enterradas y señaladas. No sé si ustedes han visto cuando tenemos las tuberías del gas, cuando hacen, por ejemplo, los gasoductos,
por donde trazan el gasoducto, ellos colocan unos postecitos con unos triangulitos por donde está. Eso es una señalización que tiene el gasoducto para que la gente, los agricultores, por ejemplo, pasa por sectores rurales, los agricultores tengan cuidado para no, ni con el tractor ni con una herramienta romperlas, porque si la rompen, pues eso puede ser una tragedia. Lo mismo, cuando nosotros tenemos nuestra tubería de riego enterrado, pues la podemos señalizar, una forma eh, muy sencilla es con unas estaquitas, pintarlas de un color llamativo, blanco o amarillo, ¿sí? Eh, una cosa muy sencilla para que pues por la gente vea. Otra cosa muy sencilla es sembrar plantas. Podemos sembrar alguna planta de porte pequeño por donde están algunos señalizando dónde está la tubería. ¿Sí? Podría ser también. Sí, es otra alternativa. Pero siempre debe estar señalizada, debe estar enterrada, entonces hay que costear todo lo que vale la enterrada de esas tuberías. Las válvulas, obviamente, es preferible utilizarlas todas en PVC, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de tener válvulas con componente de hierro, pero pues obviamente si vamos a trasladar agua o soluciones nutritivas, pues nos queda mejor trabajar con PVC. No vamos a trabajar automatización, no vamos a trabajar esto de todos esos sistemas modernos, vamos a trabajar el sistema más sencillo y práctico y ya. Pues si la relación beneficio-costo del cultivo lo da, entonces ahí sí ya nos metemos a esto, ¿sí? A una cosa más, pero debemos de partir de un diseño muy básico, muy sencillo, y por eso pues yo no los voy a complicar con el montaje del mapa, un software. Sí, eventualmente en la última actividad lo único que les voy a pedir es que coloquen su área donde va a quedar el diseño en un sistema de información geográfica que les permita importarlo y mostrarlo a ellos. Les va a mostrar algunas herramientas, por ejemplo, en R, con el shade de predio, pues uno puede tener el shade de predio y el shade de puntos donde va a quedar su sistema de riego y mostrar ahí en el mapa la ubicación de esto. Pueden utilizar las herramientas de Google Maps y todo eso también, no tiene ningún problema. El producto final entonces es un documento que contenga las características del sistema de riego, municipio, cultivo seleccionado, ¿sí? Calculando sus necesidades hídricas, ahí van a ver algunas observaciones. En mi caso, pues las estoy haciendo, a los grupos les estoy haciendo las observaciones para poder evacuar esa parte. Sistema de riego propuesto, esquema gráfico y cuantificación de componentes, una cuantificación de componentes muy juiciosa, por eso apenas estamos trabajando en hectárea. Entonces, para no complicarse, pueden cuantificar para el sector, todo lo que va al sector, la tubería secundaria, ¿sí? Y la tubería principal y pues multiplicar por el número de sectores para calcular todos los sectores, ¿sí? Y tener en cuenta las válvulas, que cada sector cuenta con una válvula y va a tener una tubería secundaria y una terciaria. Básicamente eso es. Tipo de recursos financieros para su implementación, entonces cuánto me va a costar y posiblemente dónde los puedo sacar, líneas de crédito de Finagro, por ejemplo. eh, de pronto, si estas, indagar con Finagro si estas obras de riego, toda esta infraestructura tiene algún tipo de subsidios o cosas de esas, y las conclusiones. Entonces, básicamente eso es. Y los estudiantes deberán desarrollar un video donde interactúen los integrantes exponiendo la respuesta a cada uno de los puntos que representa la guía. El enlace del video debe registrarse en el documento de la actividad. Se debe verificar que el video tenga libre acceso. ¿Sí? Nosotros teníamos aquí en la guía, las guías no se pueden cambiar, un OneDrive, pero pues obviamente nosotros ahorita a nivel del foro pues estamos trabajando en Google Drive, ¿sí? Esa sería, básicamente eso es. Entonces, aquí un diseño de Word, un diseño muy sencillo. No nos vamos a complicar con software. Si usted quiere trabajar en panel, listo. De pronto voy a hacer alguna inducción en panel. Yo no soy un experto en el panel y mal haría exigirles a ustedes que utilicen un software que yo no manejo. Lo que he hecho en el curso es bajarlo a un nivel muy sencillo de Excel, un nivel muy sencillo de diseño que permita que el curso sea práctico. Entonces, espero que con este video
les sea de utilidad y pueden solicitar mi ayuda y la ayuda de los tutores cuando lo estimen conveniente. Si de pronto hay alguna cosa de cálculo que creen que no está dando, que creen que se está saliendo de la realidad, pues programamos una reunión con un integrante del grupo, un delegado del grupo, ojalá. Pero nuestra herramienta de cálculo siempre va a ser el Excel. Vamos a tener un Excel de cálculos de necesidades de riego que lo vamos a tener, ese es de la fase 2, es fundamental, y un Excel de cálculo de la bomba, que en este caso lo hacemos, ¿sí? Entonces, les deseo éxitos y si hay alguna pregunta, pues consulten los horarios de atención vía Teams que están en el primer entorno de su campus. Les deseo éxitos en sus actividades.